Buenas noches, espero que estén súper bien. Aquí estamos entrando a agosto. Le damos gracias a Dios por la vacación, por los días libres. Espero que pues tengan energías renovadas y especialmente energías para seguir buscando la voluntad de Dios, buscando hacer lo que Dios quiere y buscando su palabra. Bueno, estamos en esta serie de Efesios. Apenas vamos en los primeros versículos y hoy vamos a tratar de avanzar un poquito más, pero hemos estado leyendo todo un capítulo, el capítulo 1. En esta ocasión yo voy a leer de una versión de un jesuita que se llama Luis Alonso Schockel. Así que, como les he dicho las veces pasadas, si ven un poco diferente la versión, pues ahí van siguiendo en la versión que ustedes deseen. Eh, les invito a que abran la Biblia para que leamos juntos, eh, que abran la Biblia o enciendan la Biblia y podamos leer el capítulo entero juntos. Así que voy a empezar a leer y leo corrido todo Efesios capítulo 1 y después entramos a la enseñanza. Aquí vamos. Pablo, apóstol de Cristo Jesús por voluntad de Dios, a los consagrados de Éfeso, fieles a Cristo Jesús. Gracia y paz a ustedes de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien por medio de Cristo nos bendijo con toda clase de bendiciones espirituales del cielo. Por él, antes de la creación del mundo, nos eligió para que por el amor fuéramos consagrados e irreprochables en su presencia. Él nos predestinó a ser sus hijos adoptivos por medio de Jesucristo, conforme al beneplácito de su voluntad, para alabanza de la gloriosa gracia que nos otorgó por medio de su Hijo muy querido. Por él, por medio de su sangre, obtenemos el rescate, el perdón de los pecados, según la riqueza de su gracia. Derrochó en nosotros toda clase de sabiduría y prudencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, establecido de antemano por decisión suya, que se realizaría en Cristo en la plenitud de los tiempos, que el universo, lo celeste y lo terrestre, alcanzaran su unidad en Cristo. Por medio de él y tal como lo había establecido el que ejecuta todo, según su libre decisión, nos había predestinado a ser herederos. De modo que nosotros, los que ya esperábamos en Cristo, fuéramos la alabanza de su gloria. Por él también ustedes, al escuchar el mensaje de la verdad, la buena noticia de la salvación, creyeron en él y fueron marcados con el sello del Espíritu Santo prometido, quien es garantía de nuestra herencia y prepara la redención del pueblo que Dios adoptó para alabanza de su gloria. Por eso también yo, al enterarme de la fe que ustedes tienen en el Señor Jesús y el amor que demuestran a todos los consagrados, no ceso de dar gracias por ustedes y recordándolos en mis oraciones pido que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, Padre de la gloria, les conceda un espíritu de sabiduría y revelación que les permita conocerlo verdaderamente. Que Él ilumine sus corazones para que ustedes puedan valorar la esperanza a la que han sido llamados, la espléndida riqueza de la herencia que promete a los consagrados, y la grandeza extraordinaria de su poder a favor de nosotros los creyentes, según la eficacia de su fuerza poderosa. Poder que ejercitó en Cristo, resucitándolo de los muertos, resucitándolo de la muerte y sentándolo a su derecha en el cielo, por encima de toda autoridad y potestad y poder y soberanía, y de cualquier otra dignidad que pueda mencionarse tanto en este mundo como en el venidero. Todo lo ha sometido bajo sus pies y lo ha nombrado por encima de todo, cabeza de la iglesia, que es su cuerpo, y plenitud de aquel que llena completamente todas las cosas. Muy bien. Voy a regresar a la Reina Valera y vamos a seguir en los versículos donde nos quedamos. Hemos leído lo siguiente.
y estudiado entre comillas, ¿verdad? Porque pienso que la palabra estudiar la Biblia tiene mucho peso y se puede estudiar la Biblia de manera muy profunda. Y aquí el propósito más importante es que leamos la Biblia, es que leamos Efesios. Y estar en la serie nos permite poder estarlo leyendo. Puede ser un ánimo para los que escuchen, poder estar leyendo en la semana. No se los cuento con ánimo de que me copien o con ánimo de decir, ah, qué montón, pero por lo menos una vez en la semana, porque estamos estudiando Efesios, escucho en audio todo el libro de Efesios. Y en YouTube es bien fácil. Uno pone Efesios por ejemplo, Efesios Reina Valera o Efesios NTV, NBI o Dios habla hoy o lo que sea. Muy bien, Efesios 1 y voy a leer del 3, bueno, el 3 y de repente voy a parar. Esto ya lo vimos. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. Versículo 5, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Ok, hoy nos vamos a concentrar en el versículo 5, ¿ok? Algo súper importante que mencioné la enseñanza pasada es que habían varios verbos aquí y uno era el más importante o el primario y habían otros que son secundarios. Ese verbo más importante es el verbo escoger. Ese está en el versículo 4. Dice, según nos escogió. ¿Ok? El otro verbo antes, en el versículo 3, era nos bendijo. Y el otro verbo en el versículo 5 es habiéndonos predestinado. Es bien peculiar que aquí la frase se nota que no es el verbo más importante, dice habiéndonos predestinado. Entonces, hablábamos que el hecho de escoger era lo más importante y eso pues nos tendría que dar nuestra seguridad, nuestra identidad en Cristo, ¿verdad? Nos tendría que calmar todas esas angustias, todas esas ansiedades que tenemos, nos tendría que dar dirección, ¿verdad? En la vida que llevamos, en las decisiones que tomamos. ¿Por qué? Porque somos escogidos, somos un pueblo escogido. Y dice que nos escogió antes de la fundación del mundo. Y bueno, hablábamos varias cosas de eso en la parte 3 de la serie. Esta es la parte 4. Pero hoy la primera palabra es en amor. Y yo considero que así como hay un verbo más importante, considero que esta frase es la más importante de este pasaje. En amor. ¿Por qué? ¿Por qué me atrevo a decir eso? Me atrevo a decir eso porque esa frase, en mi opinión, le da sentido a, voy a usar la palabra, a la razón de ser de las cosas, pero al final uno verdaderamente no logra comprender el por qué Dios hace las cosas. Entonces, no estamos intentando llegar a ese punto de entender y decir, ah, yo entiendo entonces por qué Dios hizo las cosas. Hay que tener como cuidado porque al final solo Dios tiene esa capacidad de, pues sí, de decidir como el Dios que es y nosotros somos los receptores. Somos los que recibimos su revelación, recibimos su palabra y lo único que podemos es leerla, profundizar y tratar de entender. Sin embargo, esta frase en amor
le puede dar sentido a todo lo que encontramos aquí, especialmente cuando entran esas dinámicas donde dice, ok, dice predestinado, dice escogido. Entonces eso significa que hay unos escogidos y hay otros que no fueron escogidos. Hay unos predestinados y otros que no fueron predestinados. Y en efecto, la palabra escoger no pierde su significado porque la encontramos aquí, pero es en amor que Él hace todas estas cosas. Entonces hay un fundamento donde Él actúa, Él decide todo en amor. ¿Ok? Ahora, esa frasecita en amor también se parece a otra frase que encontramos aquí en Efesios, que es en Cristo. ¿Ok? Eh, y no es que sean iguales en sentido, o sea, no es que Cristo es amor, amor es Cristo, pero son sinónimos en el sentido de que Dios nos demostró su amor al enviar a su Hijo. Y recuerden que habíamos resaltado el hecho que es Cristo Jesús, ¿verdad? Es Jesús, su humanidad completa, pero también es el Mesías, es el Rey. Entonces, ese amor que Dios ha demostrado es, digamos, el fundamento mayor por la cual Él hace todo esto, por la cual nos escoge, nos bendice o nos bendijo, ¿verdad? Porque así es la frase aquí en Efesios, ya nos bendijo, ya fuimos bendecidos, habiendo sido bendecidos, habiendo sido predestinados, todo en amor. Ahora, ¿qué es amor? ¿Qué significa amor? Una forma sencilla de pensarlo es pensar en la cruz del Señor Jesús. ¿Qué hizo el Señor en esa cruz? Bueno, en primer lugar, Él dio su vida por nosotros. Entonces, cuando alguien ama a otra persona, significa que da su vida a alguien más. De su razón de ser no es para adentro, no es para mí, no es para mis intenciones, mis deseos, mis intereses, es para alguien más. Y Jesús dio su vida por todos, ¿ok? Eh, entonces, cuando pensamos en amor, en primer lugar, la idea que yo estoy dando es que Él da su vida. Esto es relevante porque a veces uno dice, te amo, ¿verdad? Especialmente en las relaciones románticas. Te amo. ¿Qué significa eso? Es algo que yo siento. Entonces, cuando leemos en amor, quizás podemos estar considerando que Dios como que siente algo, no sé, como que Él piensa en uno o como que Él está enamorado de su creación. Y yo creo que podemos decir eso, pero es eso de dar su vida. El amor es esa acción, ¿verdad? Bueno, entonces, en primer lugar, Jesús dio su vida. En segundo lugar, Jesús no se consideró a sí mismo, ¿ok? Sino que consideró a los demás. Y eso es algo bien sencillo, pero bien poderoso del amor. Es una forma de tomar nuestras decisiones. Pensemos en cualquier decisión que tengamos que tomar en estos días, esta semana, en agosto, en este año. ¿Cómo estoy tomando esa decisión? ¿Estoy velando 100% por mis intereses o de repente estoy haciéndolo en amor y estoy pensando en los intereses de alguien más? ¿Ok? Y eso es lo que el Señor nos enseña, eh, mandando a su Hijo, ¿verdad? Y eso es lo que Él nos enseña convirtiéndose en humano, haciéndose humano, ¿verdad? Entonces, Él se interesó, él tomó los intereses nuestros, ¿verdad? Y se acercó a nosotros. Entonces, estoy tratando de darle como un significado robusto a la palabra amor, porque, y, y por eso me tomo el tiempo con todas estas palabras en Efesios, porque hay un montón de palabras que son, como dije en las enseñanzas anteriores, son tan repetitivas en el ámbito religioso que a veces pierden la palabra bendición. eh, Hoy nos topamos con la palabra amor y nos topamos con la palabra predestinado, ¿ok?
que quizás, yo creo que la mayoría de cristianos verdaderamente no se han topado con esa teología de la predestinación, ¿ok? Mayoría de las personas que leen Efesios y que están en la reunión y que ven el video, estoy casi seguro que no tienen ni idea de que hay una conversación teológica de la predestinación y que eso es como bien importante. Y en este pasaje, la predestinación no es lo más importante. De hecho, es un verbo secundario. El verbo más importante es nos escogió. Y hoy estoy presentando que una de las ideas más importantes de todo el pasaje es en amor. ¿Ok? En amor. Entonces, no quiero irme de esta frasecita en amor sin reconocer que el Señor nos ama, que Él ha considerado a la humanidad a tal grado que entró al mundo, ¿verdad? Nos vino a buscar. Eh, bueno, en todo eso también hay una dinámica de que Él era su plan, ¿verdad? Es ahí donde uno se pone del lado del receptor, porque si uno se pone a considerar por qué Dios hace las cosas, uno dice, entonces no, ni nos hubiera creado. ¿Para qué nos creó? Para que cayéramos en pecado y por gusto, podías pensar, ¿verdad? Podrías pensar. Pero como todo lo hace Dios en amor, eso le da un sentido eh, más profundo a toda esta dinámica que estamos observando. Muy bien. Entonces dice que en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos. Esa palabra adopción es bien poderosa porque yo pienso que nos pone donde deberíamos estar. Eh, lastimosamente, en nuestra sociedad, ¿verdad? Cuando uno habla de la adopción o uno dice que alguien es adoptado, no es bien visto o uno se siente mal. Yo conocí a unas personas que eran adoptadas y siempre en el ámbito del colegio era como que no se veía tan bien eso, ¿verdad? O se veía de menos a esas personas. Y cuando dice que recibimos la adopción, hay un lugar donde nuestro corazón debería estar. Y es el lugar donde reconocemos que no teníamos una familia espiritual. Es decir, había una condición antes de conocer al Señor donde estábamos huérfanos, donde no teníamos el amor de un padre, de una madre, ¿ok? Claro, estoy hablando espiritualmente porque, pues sí, mayoría de las personas tienen su mamá, su papá, ¿verdad? No son adoptados. Es una minoría, ¿verdad? Pero aquí sale esta palabra y yo pienso que nos tiene que ubicar porque y es lo que pasa con Efesios, hay tantas palabras aquí y allá, pero de repente este sentido nos pone en la realidad espiritual que tenemos. Y la realidad espiritual es que éramos huérfanos. Y dice que adoptados, dice versículo 5, ¿verdad? Hijos suyos por medio de Jesucristo, por medio de Jesucristo. Es decir, que sin Jesús no hay adopción. Sin Jesús mostrándonos el camino, no hay adopción. Estábamos huérfanos, estábamos sin familia, ¿ok? Y esto tiene un valor bien poderoso. Más adelante, bueno, ya leímos el capítulo 1 varias veces y ya menciona el cuerpo del Señor, perdón, la iglesia. Y la iglesia es una familia y más adelante va a hablar específicamente de eso. Entonces hay un lugar en el cuerpo de Cristo, en la iglesia, en el pueblo, donde encontramos la familia verdadera. Porque no me van a dejar mentir. Hay muchas situaciones donde nuestra familia son
los peores con nosotros, donde en nuestra familia hemos encontrado no el amor, sino el odio, no la unidad, sino la división, no ese amor que estamos hablando, ¿verdad? De considerar al otro, hemos encontrado lo opuesto. Y el ideal o lo que Jesús empieza es un cuerpo donde hay una familia verdadera y ahí somos adoptados. Sin Cristo somos huérfanos, en Cristo somos adoptados o tenemos la adopción. Muy bien, y la última frase que quiero ver hoy dice que según el puro afecto de su voluntad. Aquí en estas enseñanzas lo que estamos haciendo, y esta es una palabra clara, lo que estamos haciendo es reconociendo lo que Efesios está planteando sobre Dios. ¿Se recuerdan que en el versículo 3 dijimos o observamos que empieza a hablar de Dios? Dice, bendito sea el Dios y Padre. Y hacíamos la comparación de que normalmente se dice, ¿de quién se trata la Biblia? Ah, de Jesús. Sí, es cierto, pero aquí Efesios está presentando a Dios primero. Y ahorita cuando dice el puro afecto de su voluntad, se refiere a Dios. Él tiene una voluntad, ¿ok? Y, y esa voluntad se ha mostrado en estas cosas que hemos estado viendo, que nos ha escogido, que nos ha bendecido, que nos ha dado la adopción, que nos ha dado a su Hijo, que, que nos ha dado a Jesús como rescate. Leemos varias cosas después, ¿verdad? Que las vamos a ir viendo, pero dice la redención, la sabiduría, la inteligencia, y habla muchas cosas, y todo esto es por su voluntad, ¿ok? Por su voluntad. No hay otro como fuente de lo que sucede más que es su voluntad. Yo quiero poner esto en perspectiva en relación a, a las ideas humanas cuando tratamos de ver las cosas sin Dios o sin la perspectiva de la Biblia, porque las cosas suceden. Hay un montón de cosas que suceden en el mundo, ¿verdad? Cosas buenas, cosas malas. Estoy hablando de política, estoy hablando de cosas sociales, estoy hablando de problemas mundiales, estoy hablando de cosas buenas, por ejemplo, en el país hay menos violencia, ¿verdad? O en otros países hay mucha prosperidad. Eh, Ahorita estamos con las Olimpiadas, son cosas muy buenas. Y de repente la fuente de todo eso parece ser que sencillamente así es, o sea, la humanidad hace cosas y ya, pero aquí encontramos que la fuente de todas las cosas es la voluntad de Dios. Y, y a veces no la consideramos, o sea, a veces la consideramos en puntos claves de nuestra vida. Voy bien, voy trabajando, no estoy enfermo, pero de repente, ¡pum!, un problema. Señor, ¿cuál será tu voluntad? Entonces, pero aquí dice que todo esto es según el puro afecto de su voluntad. No hay otra fuente. La fuente de su amor, la fuente de su perdón, de su rescate, de su escoger, de su adoptar, todo eso es porque Él así lo quiere, así lo desea. Y aquí mezclamos la idea del amor, ¿verdad? Porque si no, podemos pensar, ah, no, este Dios es un Dios cínico, como han dicho varias personas. ¿Por qué? Porque Él está jugando con la humanidad. Eh, y algunos llegan ni a creer en Dios, pues. Eh, pero esa voluntad es una fuente de todas las cosas. Y, y que el Señor nos permita reconocer esa voluntad y cómo Él es tan bueno y tan amoroso que nos ha escogido y nos ha bendecido y nos ha predestinado y nos ha rescatado y nos ha dado a su Hijo. Y podemos decir con toda confianza, estamos en Cristo.
y en amor, Él hizo todo esto, todo esto. Y bueno, también sacó a relucir esa frase que vimos la vez pasada, para que fuésemos santos y sin mancha. Eso también es su voluntad, que seamos santos y sin mancha, que solamente lo podemos hacer en Cristo. ¿Verdad? Entonces, hemos repetido un par de ideas, pero nos enfocamos hoy en el versículo 5. Enfatizamos el amor. En la superficie solo vimos esto de predestinado, ¿verdad? Que es lo que precisamente esa palabra junto con escoger, vimos la adopción y que es por su voluntad, por su voluntad. Así que vamos a orar. Padre, gracias por Efesios, gracias porque podemos ir leyéndolo, leyendo esta carta, observando lo que tú has dejado revelado para nosotros. Y Señor, queremos reconocer tu amor esta noche. Gracias, Padre, porque tú nos amas y eso es una realidad. Porque en esta noche podemos reconocer que hemos recibido tu amor, que hemos recibido la adopción por medio de Cristo, de Jesucristo. Y que todo esto, Señor, ha sido por tu voluntad. Te reconocemos a ti como Dios, como Creador. Te reconocemos como totalmente diferente a nosotros. Nosotros somos tu creación y tú eres nuestro creador. Nosotros somos tus siervos, tú eres nuestro Señor. Nosotros somos tus hijos, tú eres nuestro Padre. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por llenarnos de seguridad espiritual con estos conceptos o palabras, frases que estamos observando en Efesios. Y gracias por este tiempo, Señor, que podemos compartir. En el nombre de Jesús. Amén.